A continuación, los dejo nuevamente con el doctor Fabián Juliao, con la conferencia Gastritis autoinmune, claves en diagnóstico y tratamiento. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. De nuevo, muchas gracias, Edgardo Sánchez. Edgardo y yo somos compañeros de pregrado en la Universidad Nacional, o sea, nos conocemos hace algún tiempo y somos muy amigos hace mucho tiempo también. Voy a hablar de un tema que es, otra vez, algo de inmunidad, que es la gastritis autoinmune, claves en diagnóstico y tratamiento, ¿no? Yo creo que es una enfermedad que cada vez estamos encontrando más y es necesario pues tenerla en mente, porque si no la tenemos en mente no la vamos a diagnosticar. Entonces, lo primero que va a empezar es que la primera descripción de anemia perniciosa fue de 1849 por Thomas Addison, y el Nobel de Medicina en 1934 fue Whipple. Básicamente dieta hepática. Él lo que hacía era que a perros que sangraban recuperaban un poco la hemoglobina dándole hígado crudo a estos pacientes. A estos perros, y posteriormente en pacientes con anemia perniciosa ya diagnosticada les daba también hígado crudo y estos pacientes mejoraban. Por eso se ganó el Premio Nobel de Medicina en 1934. Entonces, la gastritis autoinmune es un desorden inflamatorio crónico autoinmune de la mucosa oxíntica, solamente en cuerpo y fondo, que progresa a atrofia, la cual es una condición sine qua non, y se acompaña de hiplocoridia, disbiosis, altera la digestión, la motilidad gástrica y tiene riesgo de neoplasia, como vamos a ver más adelante. No es sinónimo gastritis autoinmune de anemia perniciosa. La anemia perniciosa, de los pacientes con gastritis autoinmune, solamente un 15 o un 25% pueden hacer anemia perniciosa, y casi siempre es un estadio avanzado de la gastritis autoinmune. Puede coexistir el Helicobacter pylori. El hecho de que un paciente tenga Helicobacter pylori no descarta que no pueda tener una gastritis autoinmune. Estas son las diferentes clasificaciones de gastritis, ¿no? Que se ha visto pues, a lo largo de la historia. La primera clasificación fue en 1973, donde se decía gastritis tipo A, que era la gastritis autoinmune en ese momento, y predominantemente de cuerpo, y posteriormente, y también pues, asociada a la gastritis tipo B, que ya se menciona que era más predominantemente el antro. Después, con el descubrimiento del Helicobacter pylori, ya se consideró que la gastritis tipo B se asociaba a Helicobacter pylori. Más adelante vino una revisión del sistema de Sydney, y Dixon publicó en 1996, y ya se introdujo el concepto de gastritis química. Y actualmente la clasificación de Kioto, que es la que pues, en parte estamos siguiendo, que se hace un enfoque más etiológico de la gastritis, ¿no? Posteriormente, y esta es la última clasificación, se llama Regain, se reunieron en Venecia, en Italia, para ver una iniciativa de gastritis mundial sobre básicamente determinar los tipos de atrofia, ¿no? Entonces dijeron, el modelo Helicobacter pylori básicamente es una atrofia que va progresando inicialmente antral y posteriormente se vuelve pangastritis, y el modelo de gastritis autoinmune, donde básicamente el antro está respetado, mírenlo en azul, y posteriormente va progresando la atrofia a nivel de cuerpo y de fondo gástrico. Sin embargo, puede haber un modelo mixto, ¿no? Lo que les digo, puede haber gastritis autoinmune y asociado también la infección por Helicobacter pylori. Miren la frecuencia, que esto es lo que más me ha asustado. Actualmente estamos haciendo un estudio nacional, pues con un registro nacional de gastritis autoinmune. Si quieren vincularse, están con mucho gusto, les mandamos el protocolo, le mandamos para que puedan ingresar los pacientes. Y básicamente lo que vemos en los estudios, lo que hemos publicado, lo que hemos visto publicado, es que la prevalencia más o menos global de esta enfermedad es alrededor de 2.5% en la tercera década, pero puede alcanzar hasta 12% en la octava década, ¿no? Mucho más en mujeres que en hombres, a diferencia de la esofagitis eosinofílica, que era lo contrario. Entonces, estas tasas tan altas, pues dice, bueno, ¿dónde están todos estos pacientes en Colombia de pronto con esto? Vamos al final decir unas recomendaciones para que esto no nos pase, ¿no? ¿Cómo se produce el ácido clorhídrico? Todos recuerdan, básicamente las células productoras de gastrina G estimulan las células enterocromafin light, los cuales van a producir histamina, los cuales van a activar la bomba de protones para producir ácido clorhídrico. También existe una vía colinérgica a través del
sistema nervioso entérico por liberación de acetilcolina, que también estimula la célula enterocromafin light. Y todo esto, pues, y además las células enterocromafin light también pueden producir histamina, todo lo cual va a estimular la producción de ácido. Las células D, productoras de somatostatina, siempre van a tener un efecto inhibitorio a este nivel. Pero ¿cuál es la fisiopatología? O sea, ¿por qué se produce la gastritis autoinmune? Básicamente hay una respuesta celular mediada por linfocitos CD4 y CD4 y CD8, los cuales van a estimular la liberación de cistoquinas que van a producir destrucción, en particular de las células parietales productores de ácido clorhídrico. Adicionalmente, esta activación de estas células, de estos linfocitos, van a producir estímulo de las células B que van a producir los anticuerpos, tanto anticélulas parietales como antifactor intrínseco. Entonces, todo esto, antifactor, esta estimulación, también hay una teoría que el Helicobacter pylori a través de los receptores Toll-like receptor ubicado en el epitelio puede inducir esta activación celular. Entonces, como todas las enfermedades autoinmunes, no se sabe exactamente la causa, pero son los mecanismos fisiopatológicos que pueden hacer. Entonces, todo esto va a conducir a, primero, atrofia por destrucción, tanto por los anticuerpos como las citoquinas que se liberan de estas células parietales. Va a producir una disminución de ácido clorhídrico, aumento de la gastrina, la cual va a estimular las células enterocromafina y por eso el aumento de tumores neuroendocrinos en pacientes con gastritis autoinmune, ¿no? Como podemos ver allá. Adicionalmente, el hecho de que se disminuya el pH, la disminución de ácido clorhídrico va a crear un microambiente de alteración de la microbiota a nivel gástrico que puede ser factor de riesgo también para cáncer gástrico a futuro. Entonces, lo que les decía, la atrofia corporal, pérdida de células parietales, disminución del ácido clorhídrico, disbiosis y alteración de la microbiota donde predomina estreptococo, lactobacilos y hongos que pueden inducir componentes carcinogénicos a nivel gástrico, ¿no? Una cosa importante que también quiero que siempre tengan en cuenta es sobre la vitamina D, ¿no? El hecho de que haya disminución de la producción de ácido altera o va a inducir también deficiencia de vitamina D. La misma alteración de la microbiota gástrica también altera la producción, induce deficiencia en vitamina D. Y recuerden que la vitamina D participa en muchos procesos inmunológicos, ¿no? Entonces también hay que estar midiendo vitamina D en pacientes con gastritis autoinmune. De nuevo, el Helicobacter pylori se asocia a otras patologías autoinmunes, deficiencia de vitamina D, pueden inducir acloridria, hipergastinemia, hiperplasia de células enterocromafines, displasia y tumores neuroendocrinos en esta población de pacientes, ¿no? Hay varios fenotipos, ¿no? Hay un fenotipo que puede ser, porque recuerden que el Helicobacter pylori no descarta la gastritis autoinmune. Entonces, de este lado vamos a tener pacientes jóvenes predominantemente que tienen anticuerpos anticélulas parietales, probablemente todavía no vayan a tener atrofia, se asocian a otras patologías autoinmunes. Hay otro fenotipo que es que tampoco tienen Helicobacter, pero las anticélulas parietales son negativos, pero ya empiezan a desarrollar vitamina B12, deficiencia, y casi siempre son familiares en primer grado de pacientes que ya tienen gastritis autoinmune o tienen diabetes también asociado. Y el otro grupo es pacientes que ya tienen Helicobacter pylori, donde se considera que es más la causa infecciosa la que puede inducir esto, y mientras que de este lado tenemos los fenotipos autoinmunes asociados a esto, ¿no? Entonces, en estos pacientes que tienen anticélulas parietales pero han estado expuestos y tienen gastritis autoinmune, tienden a ser ya más de mayor edad comparado con los otros de anticuerpos positivos que tienden a ser más jóvenes. Entonces, ¿qué consecuencia tiene la hipoclorhidria? Básicamente, riesgo de cáncer gástrico, ya mencionamos, alteración de la microbiota gástrica, puede producir dispepsia, ya vamos a mencionar, deficiencia de hierro, tumores neuroendocrinos y deficiencia de vitamina B12 por la disminución del factor intrínseco de las células parietales. Pero, ¿cuáles son los síntomas, no? O sea, a veces no son tan sintomáticos, pero miren, estos pacientes, la mayoría de los síntomas en estos pacientes con gastritis autoinmune son gastrointestinales, por lo tanto tenemos que sospecharnos nosotros como gastroenterólogos eso, no todas las dispepsias hay que dar IVP y ya no más, hay que buscar un poco qué puede estar asociando esto. Pueden ser hematológicos o pueden ser
psicológicos o psiquiátricos, incluso en este tipo de pacientes como ansiedad o depresión. Dentro de los síntomas gastrointestinales, la dispepsia en la mitad de los pacientes, más que dolor epigástrico o algo así, hacen más retraso el vaciamiento gástrico, tienen más alteraciones de motilidad por la gastritis autoinmune, pirosis y regurgitación muy raro, menos del 20%. También hace síntomas hematológicos inicialmente y primero, uno siempre piensa que van a ser primero deficiencia de vitamina B12, no, lo primero que hacen es por la hipocloridria, disminuyen la absorción de hierro y hacen más anemia ferropénica que deficiencia de vitamina B12. Y los neurológicos, entonces lo que les decía, ¿no? 58% pueden tener alteración psicológica o ansiedad o depresión en estos pacientes, ¿no? También asociado al déficit crónico de vitamina B12. Cerca de los pacientes, cerca de un 16% van a tener antecedente familiar de primer grado, 40% tienen una patología autoinmune asociada. Entonces, si usted ven pacientes que tengan, sobre todo mujeres, tiroiditis, diabetes tipo 2, Sjögren, Addison, vitiligo, siempre descartar que asociado no vaya a tener una gastritis autoinmune, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener el déficit de vitamina B12 en gastritis autoinmune? Muchas consecuencias, alteración en el estado de ánimo del paciente, pueden tener alteración, ataxia, pueden tener alteración de la propiocepción, algunos tienen demencia, sobre todo a cierta edad también pueden tener demencia, deficiencia de vitaminas, de otras vitaminas, deficiencia de vitamina B12 como decíamos, anemia macrocítica, en fin. El problema de los síntomas neurológicos asociados a este tipo de déficit de vitamina B12 es que son irreversibles. Entonces, cuando el paciente ya lo detecta, muy difícilmente pues, se pueden revertir los síntomas neurológicos. Me pregunta, bueno, ¿y el diagnóstico serológico? Los anticuerpos anticélulas parietales tienen una sensibilidad de 82% y especificidad de 90%. Nosotros estamos haciendo un registro donde estamos colaborando varios en este registro y ya llevamos alrededor de 75 pacientes. Y la positividad a células parietales es alta, sin embargo la positividad a antifactor intrínseco es bastante baja, ¿no? El título del anticuerpo, pues de la medición del anticuerpo no se relaciona con la severidad de la inflamación. El anticuerpo antifactor intrínseco se asocia más a anemia perniciosa que a gastritis pues, autoinmune en general. Y hay dos marcadores que podemos hacer. Uno que se llama la biopsia serológica, que ya es midiendo pexinógeno 1, menor de 30 microgramos por litro. La relación pexinógeno 1-2, menor de 3. Recuerden que el pexinógeno 1 se produce en las células principales del cuerpo gástrico, mientras que el pexinógeno 2 solamente en las glándulas pilóricas que están en antro. Como el antro no se afecta en gastritis autoinmune, entonces va a estar proporcionalmente más aumentado pues, el pexinógeno 2 normal, pero el pexinógeno 1 disminuido, por lo tanto la relación se disminuye. Y la gastrina, ¿no? Esto da una sensibilidad del 74% y especificidad de 100% para gastritis autoinmune. Y otro que se llama el Simple Score, básicamente 1.5 puntos si la hemoglobina está por debajo de 12, volumen corpuscular medio 1 punto si está por encima de 98 y los niveles de gastrina 4 puntos si está mayor de 120 picogramos por mililitro, con una sensibilidad del 86% y especificidad de 84% si tienes un puntaje mayor de 2. Es relativamente sencillo, con un cuadro hemático o un nivel de gastrina puede establecer este Simple Score. Estos son los hallazgos endoscópicos, todos ustedes lo han visto, el antro tiende a ser normal. Sin embargo, miren cómo se ve la vasculatura, ¿no? De cuerpo y de fondo gástrico. También pues algunos lesiones polipoides sésiles, como lo pueden ver en las diapositivas de abajo, donde pues básicamente es típico de tumor carcinoide en estos pacientes. Siempre insisto en esto, ¿no? Yo sé que todos sabemos el protocolo de Sydney, pero pues la pregunta siempre, ¿no? O sea, ¿quién toma en todas las endoscopias que hace biopsia siempre en antro y cuerpo, ¿cierto? ¿Quién está siguiendo el sistema de Sydney? A veces a veces no lo seguimos y uno lo ve, pues yo siempre lo hago, pero me llegan endoscopias de otros colegas que uno dice biopsia de antro, y es pues rutinariamente solamente biopsia de antro. Si tú no tomas biopsias de cuerpo como lo muestra el protocolo de Sydney, probablemente nunca vas a diagnosticar gastritis autoinmune. Por lo tanto, es importante y una de las recomendaciones, y de pronto con esta charla pues, es como llamar la atención en esto, ¿no? De que siempre tomar biopsia de cuerpo. Dice, pero es que siempre de cuerpo y antro, pues
Bueno, por lo menos una sola vez en la vida que tenga biopsia de cuerpo, pues eso ayuda mucho, ¿no? Otra cosa, pues para recordar un poco cómo determinan ellos, cuando el patólogo nos dice cuando es leve, moderado, marcado, es básicamente una escala análoga visual. Yo me acuerdo cuando estábamos en la Javeriana en patología, ellos tenían esta gráfica allí y según eso, pues en ese momento pues estaba esto recién salido, entonces ellos miraban y con la escala análoga visual definían que era atrofia, que era metaplasia, y eso se aplicaba a antro y cuerpo y posteriormente medían lo que era Olga y Olgin, pues lo que ya estamos viendo, ¿no? Y lo otro que siempre le pregunto a los doctor, pero ¿qué es ese 30%? ¿Qué es ese 90% de atrofia y todo? Entonces miren, este es un ejemplo muy chévere, pues que me parece para entender mucho esto, que es en rojo está señalada, miren que no hay epitelio gástrico, ¿no? Hay un 90% de epitelio, hay como aquí a la izquierda nomás, 90% tuvo esa atrofia. Y metaplasia, de ese 100% total, es donde están los círculos azules. Entonces esto se lee como atrofia del 90% de la muestra, y metaplasia alrededor de un 30% de la muestra. Entonces, cuando le digan que porcentaje de atrofia y metaplasia, esto es lo que le están mostrando en esa muestra precisamente que tú le mandas al patólogo. Probablemente esto es muy variable, entonces la gente a veces se atemoriza, ¿por qué 90 y por qué antes 70 y ahora 90? Porque antes, entonces es eso, pero depende mucho de la biopsia que se realice. Diagnóstico histopatológico, esto sí que es importante, porque tú puedes tener anticuerpos anticélulas parietales positivos, pero no tener atrofia ni tener metaplasia en la biopsia de cuerpo, ¿no? Se cree que son estadios muy tempranos, estadios potenciales de gastritis autoinmune. Ya en un estadio temprano ven el infiltrado linfoplasmatorio, ven atrofia, ven metaplasia, pero leve. Ya más florido, pues ya la atrofia y metaplasia es moderada. Y ya un estadio severo, hay fibrosis y atrofia ya severa, y ya un estadio 4 complicado, histológicamente es cuando encuentras displasia, tumores neuroendocrinos o neoplasia intraepitelial o adenocarcinoma. Pero, ¿cuál es lo importante del diagnóstico? Miren acá, por ejemplo, este estudio italiano con 291 pacientes, este estudio de Mauricio Lenti, con él tuve hace poco, hace un mes más o menos, unos intercambios ahí de correo, porque quiere que ellos hicieron un estudio multicéntrico, incluyeron a Costa Rica y a Chile, pero yo también quería pues, introducir a Colombia, sin embargo ya lo van a publicar y me dijo que ya como que no alcanzábamos a meternos, pero la idea es, el compromiso mío era que apenas tuviéramos datos se los compartíamos para ver si hacíamos algo en conjunto. Pero este es un estudio italiano, 291 pacientes, la edad media fue de 61 años, esta enfermedad puede ser, pues, hay pacientes muy jóvenes, pero también puede ser con el tiempo. Definitivamente 2.3 a 1, o sea, más en mujeres que en hombres. El retraso diagnóstico promedio, desde que el paciente empieza con síntomas, es de 14 meses. Cuando son evaluados por gastroenterólogos 6 meses, cuando son evaluados por internista 3 meses y cuando son evaluados por hematólogo 1 mes, ¿no? Entonces miren cómo es la cosa. Y miren que los pacientes, por ejemplo, el retraso diagnóstico es menos de 1 año si el paciente viene con pérdida de peso, diabetes, vitiligo, anemia perniciosa, anemia por deficiencia de hierro, pancitopenia. O sea, eso como que nos alerta y nos dice, ver, pilas, voy a pensar en esto. Pero cuando el paciente ya te consulta por dispepsia o infertilidad, que es una causa también de la gastritis autoinmune, puede causar infertilidad, el retraso diagnóstico es más de 24 meses. Entonces, la idea es que tengamos en cuenta todo esto, ¿no? Si hay hiperhemocistinemia, si hay antecedente familiar de gastritis autoinmune, en esos familiares, si asociados tienen algo de dispepsia, también pueden tener esta enfermedad. ¿Cuál es el riesgo de cáncer en pacientes con gastritis autoinmune? Esta revisión sistemática hace un par de años, 11 veces más comparado con pacientes que no tienen gastritis autoinmune. La tasa de incidencia es de 0.14% por pacientes por año. La incidencia de displasia de bajo grado es de 0.5% por pacientes por año. Pero miren la incidencia de tumor neuroendocrino, ¿no? Es básicamente 0.8 por personas por año. O sea, ¿qué significa esto? Que los pacientes con gastritis autoinmune tienen mucho más riesgo de tener un tumor neuroendocrino que de tener un adenocarcinoma gástrico. ¿Cuál es la historia natural de esta entidad? Entonces, en una corte de pacientes, también un estudio italiano, los siguieron por 18 años y no encontraron ningún adenocarcinoma gástrico, ninguno. Sin embargo, encontraron tumores neuroendocrinos en 1.8 por 100 personas año. Entonces, pilas con el tumor neuroendocrino en estos pacientes.
¿Cómo se clasifican los tumores neuroendocrinos? Básicamente tipo 1, 70-80% de los casos, y es el típico paciente asociado a gastritis autoinmune, ¿no? Siempre cuando encuentren tumores neuroendocrinos le van a mencionar el índice de proliferación y el conteo mitótico, ¿listo? Si el índice de proliferación es menos del 3%, tranquilo, relajado, en un estadio G1. Sin embargo, si el índice mitótico es más de 20%, el conteo mitótico mayor de 20 por 2 milímetros cuadrados, pues es un paciente pues, más agresivo en este tipo de paciente. ¿Cómo se siguen los tumores endocrinos que tú resecas? Idealmente cada año, si son G1, y cada 6 meses en lesiones de más de 2 centímetros, o si son G2 o G3, ¿no? Eso es lo que hay que seguir en estos pacientes. ¿Qué se hace con los tumores neuroendocrinos? Básicamente, si son elevados, básicamente pues una resección mucosa endoscópica, incluso un ISD, dependiendo pues del tamaño. Si son tipo 1. Si son tipo 2, tienen elevada la gastrina y la biopsia. Si son neoplasia endocrina múltiple 1 o Zollinger-Ellison, también. Pero si el paciente es con gastrina normal, biopsia gástrica normal, o sea que no tienen gastritis autoinmune, estos pacientes, pues si tienen compromiso con linfadenopatía, probablemente la cirugía sea la mejor opción. Este es un caso de una resección de un tumor neuroendocrino. Miren que levanta bien y se puede resecar completamente y tiene un seguimiento. Esta es una paciente que he seguido y tenía varios de estos y en una misma endoscopia pues le pudimos resecar todos los tumores endocrinos que tenía la paciente. ¿Cómo se trata esta enfermedad? Básicamente es suplencia de micronutrientes, no hay nada pues, ni biológicos para la autoinmunidad que tienen estos pacientes, nada. Básicamente lo que hay es hierro oral, preferible intravenoso, a veces no lo absorben bien ni lo toleran bien. La vitamina B12 siempre iniciarla intramuscular, después pues, pueden utilizar de estas sublinguales. Si síntomas neurológicos por lo de la trampa de folatos, evitar ácido fólico. Calcio es clave, recuerden que si hay déficit de vitamina D, pues tener injerencia también en la absorción de calcio. La vitamina D es clave, suplementarla en estos pacientes, y la vitamina C, también se disminuye la absorción de la vitamina C, básicamente porque estos pacientes, por la deficiencia de hierro que tienen estos pacientes. Entonces, vitamina C mínimo 1 gramo día, todo paciente con gastritis autoinmune. ¿Cómo se manejan los síntomas gastrointestinales? Sobre todo los síntomas dispépticos. Ya dije, la mayoría eran como trastornos de vaciamiento gástrico y posteriormente proquinéticos, es como la elección en estos pacientes. Y alginatos, ¿no? Para los síntomas alginatos no le den inhibidor de bomba de protones porque hacen hipergastrinemia y de por sí ya tienen hipergastrinemia, no tiene ningún sentido. Los síntomas neurológicos poco reversibles, como le había dicho, porque hay desmielinización por la deficiencia crónica que han tenido de vitamina B12. Y hay dos cosas que son medicamentos que se están usando, la netazepide, básicamente un antagonista receptor de gastrina, con una respuesta en disminución de tumores endocrinos del 30% y también a diferentes tasas de efectividad, análogo de somatostatina, ¿no? Otra cosa importante que es las pruebas de acidificación gástrica, ¿no? O sea, definitivamente mejoran los síntomas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque disminuye, o sea, la gastrina se eleva porque el ácido está bajo. Si tú le das ácido al paciente, entonces pues vas a evitar la hiperplasia de las células enterocromafines y el futuro riesgo de tumor neuroendocrino. Entonces disminuye los componentes nitrosos, por lo tanto pues, mejora absorción de vitamina C, antioxidante, y también mejora la disbiosis, también que se produce en pacientes por alteración de la microbiota. Lo ideal sería dar betaína, ácido HCl con ácido clorhídrico. La idea es una tableta 500 miligramos antes de cada comida. Hay una que es betaína con pexina, esa es para pacientes con hiperhomocisteinemia, ni anhidra, no hay una betaína anhidra que tampoco es recomendable. También se puede preparar, estas son el ácido clorhídrico, pues en estas concentraciones que están acá con ácido acético, pero yo creo que la betaína es una opción. Otra opción es darle Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola tiene un pH alrededor de 2, entonces antes de comer darle Coca-Cola para acidificar y que el paciente tenga mejor. ¿Cómo se manejan los síntomas gastrointestinales? Pues básicamente si tiene dispepsia, hacer siempre la endoscopia, intentar de pronto la prueba de acidificación gástrica para mejorar la dispepsia.
Si el paciente tiene reflujo, la endoscopia; si tiene pH impedancio, pues ya tratarlo como reflujo, y si es negativa, pues la prueba con acidificación gástrica también podría ser. Entonces, para terminar, la gastritis autoinmune existe en nuestro medio y tenemos que buscarla, ¿no? Es importante detectarla, porque si tenemos baja tasa de detección de gastritis autoinmune, probablemente no la estamos diagnosticando y se nos están pasando, y hay que hacer más biopsias de cuerpo y fondo, como lo dice el sistema, el protocolo de Sydney. El diagnóstico histopatológico es necesario, no podemos diagnosticar gastritis autoinmune si no tenemos biopsias. Los anticuerpos anticélulas parietales, por lo menos los anticélulas parietales, si no quieren pedir antifactor intrínseco no pasa nada, pero anticélulas parietales son los más sensibles y específicos, y siempre pedir la gastrina, eso nos va a decir qué tipo pues, confirmar un poquito también la gastritis autoinmune. En pacientes con autoinmunidad, familiares, ya dijimos, ¿no? Diabetes, vitiligo, en fin, tiroides, también tiroiditis, familiares en primer grado con gastritis autoinmune, anemia ferropénica no explicada, déficit de vitamina B12, en el estudio siempre la biopsia de cuerpo es fundamental. Pacientes con dispepsia no explicada, que ya hemos hecho estudios, e incluso en infertilidad hay que descartar que no tengamos gastritis autoinmune. ¿Cómo se vigilan estos pacientes? Siempre en el seguimiento: cuadro hemático, ferritina, porcentaje de saturación de transferrina, vitamina B12, vitamina D, calcio, todo esto hay que solicitarlo en estos pacientes. Y definitivamente el seguimiento y la vigilancia endoscópica es imperativo, sobre todo en pacientes con tumores neuroendocrinos. Estos pacientes, si ya tuvieron tumores neuroendocrinos, las últimas recomendaciones de la guía de endoscopy dicen que 2 hasta 3 años se puede hacer el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Muchas gracias por la atención.